Gracias por su asistencia. El día de hoy continuaremos con otra sesión de Escuela de Hemofilia. En esta ocasión tenemos un invitado también de casa. Se trata de Kurt Winkler Benítez, quien es un compañero con hemofilia de aquí de Guadalajara. Y también pues es estudiante de la maestría en negocios y estudios económicos en la Universidad de Guadalajara, y quien presentará hoy la conferencia Uso e importancia del registro mexicano de coagulopatías, que coloquialmente le decimos por sus siglas, el RMC. Es esta herramienta de la Federación de Hemofilia, desarrollada por la Federación de Hemofilia, para darle un uso óptimo al registro de pacientes a nivel nacional. Esto es una base de datos que contiene la información de diversos aspectos de cada uno de los pacientes registrados, pero con el acceso tanto para los médicos como para los pacientes, lo cual lo convierte en una herramienta bastante poderosa para optimizar el tratamiento, ya sea evaluando sus resultados, conociendo a detalle cómo funciona, cómo lo utilizamos, pero compartiéndolo también con nuestros propios médicos. Lo que esperamos que sea y que se convierta muy pronto pues en una herramienta muy útil para todos los pacientes y todos los médicos que se registren. Entonces, vamos a darle la bienvenida, por favor, a Kurt, que ya tiene aquí preparada su presentación. Les voy a pedir si dejamos para el final las preguntas y si pudieran mantener su video desactivado, por favor, y el audio en silencio. Y si tienen preguntas, pues al momento final pueden activar su audio o levantar la mano para darles la palabra. Así que, bienvenido, Kurt. Hola. Está Carlos. No le hace. ¿Se escucha? Ok. Básicamente la sesión que vamos a tener hoy va a ser hablar acerca del RMC, la importancia que tiene, y vamos a hacer un pequeño ejercicio de registro tal cual, para que también ustedes vean cuáles pueden ser las facilidades que tienen a través de este registro. Como Carlos lo mencionó, es una herramienta poderosa, no solamente porque ayuda en la estandarización que tiene el paciente sobre su medicamento y sobre las áreas donde se ve afectado por el padecimiento que tenemos, sino también para que el médico pueda diagnosticar y hasta predecir de cierta manera de repente cómo mejorar el medicamento o las áreas óptimas para el mismo. Bueno, para empezar, pues el RMC pues es una plataforma está dirigida o operada por la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Principalmente, pues las personas que se registran pues son de hemofilia A, B y con Willebrand. Y bueno, también maneja algunas deficiencias de coagulación y trastornos que no son comunes. Y actualmente tiene 6.258 pacientes registrados, de los cuales 394 están ahorita, digamos, de manera como usuarios. El punto aquí importante es hacer la mención, si bien es cierto, todos conocemos la importancia de la profilaxis o tenemos la idea de por qué la profilaxis es el modelo más idóneo para seguir. Es muy crítico entender el hecho de cómo esto se relaciona con el RMC. ¿Por qué les comento esto? Bueno, hay elementos importantes. Primero que nada,
El hecho de que exista profilaxis es un trabajo que se ha estado ganando a través de la federación, las asociaciones locales, y tiene que cumplir dos ejes fundamentales. Uno es que la efectividad de la profilaxis recae en el médico, en que nos dé una dosificación adecuada y sobre este diagnóstico nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida. Pues eso toca más parte de la instancia y de nosotros hacer ese trabajo a través de nuestro voluntariado, a través de nuestros locales, a través de niveles nacionales, conseguirlo. Sin embargo, la otra parte es la planeación y el esquema desarrollado por la profilaxis. Este es un punto interesante, pues ya que la adherencia como tal que se tiene sobre el tratamiento profiláctico no necesariamente siempre se sigue. Y es ahí donde recae una parte muy importante sobre el paciente. Si estos dos elementos no se cumplen, el resultado de la profilaxis puede que no sea óptimo para el hospital. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que tal vez al hospital, al momento de nosotros no reportar de manera adecuada nuestro ciclo profiláctico, vamos a tener la situación en la que el hospital puede considerar que el tratamiento a demanda o sobre situación o simplemente la unidad de urgencias es la única que debería tener el medicamento. Es aquí donde entran este tipo de herramientas, este tipo de bases y este tipo de, digamos, asesorías o de foros en los cuales es crítico que hablemos nosotros sobre la importancia de la adherencia. En conclusión, es importante que se pongan el medicamento conforme lo menciona el médico para que de esta manera en sus registros vean la efectividad a través de pues, la experiencia, podemos mencionarlo, y a través de los datos. Ese es un elemento muy importante que también no está, digamos, todavía muy trabajado en algunas áreas, y una de ellas pudiera ser el ciclo profiláctico que tiene un paciente. No solamente es importante que lo veamos a nivel de nuestro medicamento, sino también que como pacientes podemos estar empoderados y tener este tipo de conocimiento de cómo también la profilaxis apoya de manera económica a un hospital o simplemente a su bolsillo. Un caso particular es que, bueno, nosotros aquí en Jalisco hay algunos pacientes que ya tienen tratamiento domiciliario y eso se puede traducir en dos cosas: dinero, que es el hecho de no estar yendo siempre al hospital y gastar en pasajes, en gasolina, y dos, tiempo, que muchas veces los dejamos de lado o quitamos de ciertas actividades por ir al hospital. La mejor manera de comprobar que estos elementos mejoran nuestra calidad de vida es a través de hacer unos registros adecuados. Es por eso la importancia de usar el RMC. Bueno, a eso pudiéramos verlo de dos maneras. Obviamente una, como les comento, la preservación del buen estado de nuestra salud. Es decir, obviamente al tener una profilaxis vamos a estar protegidos y por lo tanto la evaluación del médico va a ser óptima, ya que no vamos a tener de repente algunos otros elementos en nuestro ciclo clínico como urgencias u hospitalizaciones, que también se traducen en dinero para el hospital. Y de nuevo, como les comento, es importante que de esta manera hagamos nuestros registros de manera más adecuada, porque también son herramientas para la federación de corroborar, comprobar y de manera muy precisa optimizar todos estos datos para que puedan ser presentados y mostrar por qué es más importante el tratamiento profiláctico o, en su caso, el tratamiento domiciliario. A fin de cuentas, la federación y las asociaciones han hecho un trabajo fuerte para tratar de conseguir estos elementos y tal vez por de repente no estar tan apegados o falta de disciplina o de tiempo, puedan ser mitigados desde alguna otra instancia. La importancia del registro, tal cual, de Mexicano de Coagulopatías, el RMC, es por lo mismo. Esa es su finalidad, de que ustedes tengan la facilidad de poder entrar a la base, poder hacer sus registros de la manera más amigable y lógica, y de esta manera que esa información sea pasada rápido hacia las personas correspondientes y también su médico de esta manera pueda abogar por su tratamiento. Y esto realmente se puede traducir tal vez un poco más adelante en de repente tener un contacto con el médico más directo sin tener que ir al hospital y simplemente ya hacer algún tipo de visita más formal o citas periódicas en las cuales también el desgaste del paciente no solamente se vea en sus estados de salud, sino también, como les comento, en su calidad de vida. No tener que ir tanto al hospital, no tener que gastar de repente en algunos elementos, simplemente las copias, como a muchos de ustedes les habrá pasado. El ir al hospital representa dejar de trabajar, dejar de hacer algunas actividades, cambiar su agenda,
y esto se traduce en la economía de la salud, en elementos de calidad de vida. Pues por eso que los datos son tan importantes. Los datos pueden ser convertidos en muchas cosas. Eso ya los analistas lo pueden mencionar. Yo como maestrante de mi universidad, la verdad es que la econometría, que es digamos, herramienta con la cual se mezclan diferentes factores, puede darte elementos muy interesantes para tú comprender cómo el entorno funciona con los individuos. Y de esta manera, el RMC creo que es una herramienta poderosa para que no se nos quiten algunas eh, herramientas o algunos beneficios que hemos obtenido a través del tiempo. Era algo que yo comentaba mucho con Carlos, de que en verdad me gustaría que la mayoría de las personas se sigue trabajando, por ejemplo, en hacer que el RMC se trabaje de manera móvil para que sea más sencillo su llenado, pero de esta manera para que también nosotros tengamos una idea de cómo nuestro medicamento se ha puesto. Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y preguntarles, ¿alguien sabe cuánta cantidad de factor se ha puesto en su vida o este mes? Si se llevan sus registros adecuados, pueden tener una idea, pero en un sentido práctico, de repente, al momento de tal vez estar hablando con un médico o con una instancia de autoridad, esto nos puede fallar por el mismo hecho del nerviosismo, el hecho de tal vez tener otras cosas en la cabeza. Y es por eso que este beneficio que obtiene el estar registrando, aparte de generar la disciplina para poder entender mejor cómo llevar un proceso mini administrativo de nuestro medicamento, es que este empoderamiento que tenemos como pacientes se vea reflejado en las instancias, porque ya pueden ustedes decir, al menos me pongo tantas unidades y no considero que sea suficiente. Este año me he puesto tanto factor. Esos elementos, esos datos, aunque parezcan sencillos, son poderosos porque también reportan al hospital que el paciente tiene una noción de cómo manejar su medicamento. Y esta herramienta, con una coordinación y una colaboración fuerte con el médico y con las asociaciones, nos permite conseguir más cosas. Es por eso que realmente recae mucho sobre nosotros como pacientes el estar llenando nuestro formulario y de esta manera que de repente, de manera coloquial, nos agarren en curva o nos quieran ver los guaraches al momento de estar negociando o de estar hablando con nuestro médico. El ejercicio no solamente es para entender cómo funciona el RMC, sino obviamente ver sus dudas y también poder comentar entre nosotros como comunidad, como asociación, cuáles son los elementos en los que pudiera mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente es el hecho de empoderar al paciente, sino, como lo menciono en el punto 2, la coordinación y colaboración entre todos, así que podamos conseguir más elementos. Simplemente, como les decía, el hecho de conseguir tratamiento domiciliario, que en México ya tiene algo de tiempo, en la Ciudad de México, y ahora que se tiene en Jalisco, que se empieza a desarrollar, nos ayuda para que las demás personas, a través de este histórico, puedan conseguirlo. Y yo estoy muy seguro que muchos de ustedes, si ya lo tienen, felicidades, qué bueno. Y si no lo tienen, les gustaría tenerlo. Es por eso que es importante que existan estos foros. Y bueno, para quien no conozca las redes acerca de Unidad de Desarrollo de Hermanos con Hemofilia, se las presento. También es el canal de YouTube de Escuela con Hemofilia. De hecho, esta sesión está siendo grabada para que después las personas puedan entrar directamente a YouTube y pues ya ver la grabación sin tener que volver a hacer una sesión como esta. Aquí a mí lo que me interesaría conocer o saber, más que hacer esta pequeña presentación o este pequeño simbolismo, podríamos mencionarlo, del RMC, es si realmente lo están utilizando y si no lo están utilizando, ¿por qué no es así? Aquí sí me gustaría que abrieran sus micrófonos y comentaran acerca de la herramienta como tal. ¿Les ha parecido de ayuda? ¿Consideran que es muy compleja? ¿Cuáles son los retos que ustedes han tenido al momento de utilizar? Bueno, yo ya he estado utilizando últimamente en lo que va del mes más. Bueno, buenas tardes. Buenos días, soy Simi. He estado utilizando este, la, la herramienta del RMC. Antes la estuve utilizando como por casi un mes. Dejé de utilizarla. Más bien fue eh, por pereza, por quererme meter, pero ahorita he estado teniendo, desde que tengo el factor domicilio,
ya me he forzado en cuanto me pongo el factor o antes de ponerme el factor, hacer el registro. Incluso me medí el tiempo y fue menos de 2 o 3 minutos lo que duré haciendo el registro, mucho menos. Podría decirse que hasta en un minuto lo puedes hacer fácil, fácilmente, ya nomás conociendo tus datos, que son el que te pide, creo que poner, tal vez lo más complejo es el número del lote del medicamento que te estás poniendo y ya. Pero teniéndolo rápido, en menos de un minuto te lo puedes poner. Así es que apenas estoy empezando a retomar y hacerlo costumbre, este, usar el RMC. Era más antes por desidia que no lo utilizaba que por cualquier otra cosa, que por la complejidad del mismo. Ok. Entonces, a tu experiencia, Simi, ¿consideras que es intuitivo usar la plataforma? Sí, es bastante intuitivo, está bastante sencillo, no te da demasiadas opciones que te puedan llegar a confundir. Ok. ¿Alguien más? Antes de hacer una prueba, me gustaría conocer un poco más sus experiencias para ya de manera, digamos, vívida en un ejemplo, mostrarles por qué la herramienta es importante tanto para ustedes como pacientes, como para el médico. Mi nombre es Dania, tengo un hijo con hemofilia de 11 años y bueno, el RMC le ha servido porque registra sus infusiones y sí, tengo que reconocer que le da flojera. Yo veo que flojea, que batalla, pero me he dado a la tarea, mi esposo y yo, de presionarlo para que haga el registro, porque simplemente cuando vamos con el médico lo obliga bueno, no que lo obligue, pero le recomienda que haga las anotaciones y le ha servido porque el médico tiene la oportunidad de ver el número de sangrados que ha tenido y la cantidad de factor que se ha inyectado al mes. Entonces, cuando él ha necesitado que le aumenten la dosis, se hace una revisión del registro de infusiones y lo compara con el peso que tiene mi hijo y entonces de esa manera le ha proporcionado un control de su tratamiento. O sea, se ha comprobado que puede aumentarle o disminuirle la dosis dependiendo del número de sangrados. Y si no tuviéramos eso registrado, pues obviamente olvidamos el número de sangrados que tuvo, en dónde los tuvo y por qué lo tuvo. Entonces sí nos ha ayudado a tener un registro minucioso de por qué sangró y en qué momento sangró y qué dosis tenía en ese momento. Además, por otro lado, nos ayudó el registro cuando hubo desabasto de factor en el hospital y el director pues le preguntaba a los papás y al médico que cuál era la cantidad de medicamento que se ponían sus hijos y obviamente muchos papás pues ya habían olvidado ese dato. Nada más los papás que tenían el registro supieron contestar pues cuál era la cantidad que su hijo se ponía durante un mes, durante un año o hasta durante 2 años, ¿no? Por tener el registro minucioso. Gracias, Dani. ¿Alguien más que nos quisiera compartir si ha tenido problemas con el sistema o una buena experiencia? Pero creo que es importante en este sentido como foro que realmente podamos ser sinceros y también considerar, la verdad es que yo no sé utilizarlo o realmente no tengo accesibilidad para utilizarlo, porque de esta manera el hecho de comunicar y de ser honesto con lo que estamos mencionando ayuda mucho tanto a las asociaciones como a la federación para tratar de optimizar y llegar a aquellas personas que de repente no pudieran o tuvieran dificultad. Y eso creo que es importante, porque si todos en este foro, en este webinar, en esta sesión, como lo quieran ver, estamos usando el RMC, entonces la discusión sería otra, como qué elementos tiene el RMC que todavía no haya explorado. Es por eso que estas preguntas creo que son importantes. Todos aquí lo hemos utilizado. ¿Quién no lo ha utilizado? ¿Qué otros elementos se han detectado? ¿O por qué no lo han utilizado? También pudiera ser una buena pregunta. Ok, entonces seguimos adelante. ¿Nadie más? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Soy Chica Enciso.
Y yo tengo mi hijo tiene un año y medio. Tenemos relativamente poquito, bueno, pues el año, bueno, desde los 9 meses le pusieron que empezaron a aplicar la profilaxis. Ajá. Y no hemos usado el registro, ya me lo había recomendado mucho Carlos. Yo la verdad es que cuando lo conocí, no he registrado ninguno, pero cuando lo conocí me parece una herramienta muy, muy importante y bueno, ahora veo que sí funciona toda la información que ahí se coloca. Sin embargo, yo no lo he podido utilizar por falta de dedicarme a hacerlo, porque yo tengo todos mis registros en una bitácora, entonces tengo que pasarlos y no me he dado ese tiempo. Pero sí lo quiero hacer para compartirles qué tan difícil o complicado se me hace. Yo de entrada lo vi muy sencillo, pero te vuelvo a repetir, no lo he utilizado por falta de darme un tiempo para dedicarme a vaciar todo lo que ya tenemos registrado en bitácora. Claro. Sin embargo, me parece una muy buena herramienta que sí lo voy a usar y sí lo voy a utilizar dándome mi tiempo para hacer. Claro, claro. Tocas un punto interesante. La verdad es que... Y una disculpa por los ruidos que se pudieron estar escuchando, ¿eh? No. Cuidado, estamos en familia, creo que no hay ningún problema y se entiende también por la situación. Más que nada, agradezco la participación. Muchas gracias. Tocas un punto interesante y es que creo que muchos de los pacientes todavía estamos acostumbrados a hacer nuestra bitácora. O bueno, hay algunos pacientes que posiblemente no hagan uso de ningún elemento administrativo para ver su dosificación o su medicamento. Y eso es un elemento que se entiende como, pues, digamos, de costumbre. Y lo importante, si bien es cierto, es que está ahí registrado y luego se puede pasar al RMC, pues siempre hay situaciones, ¿no? De repente pudiera mojarse el cuaderno o la bitácora y esa información ya se pierde, ¿no? Entonces, está bien, se entiende de repente que se tenga esa complejidad de pasar los elementos. Al principio yo también cuando empecé a usar el RMC, todavía estaba muy acostumbrado a un como formato que nos pasó la doctora Esparza, siempre en el cuaderno y se registraba ahí, ¿no? Y la diferencia aquí es que pues ese formato está físico en algún lugar en el espacio. Y la ventaja que tiene el RMC es que es directo y simplemente luego puede entrar un médico de la asociación y de esta manera ver cómo se está llevando a cabo este proceso en el cual, por ejemplo, pudiéramos ver a nivel estatal o a todo el nivel RMC cuál es la articulación que más padece en los pacientes con hemofilia, de dónde nos ven, qué problemas tienen. Su hematólogo será el más adecuado con la dosificación que le da a todos los pacientes. Son esos elementos pequeños pero sensibles los que realmente hacen los cambios que pueden favorecer al paciente. ¿Alguien más que quiera compartir? Mi micrófono prendido, pero no sé si se puede. Abra la ventana. No deje subir a luz. Bueno, entonces, aparte de Sí. micrófono prendido, ¿alguien más que quiera compartir? Si no, para pasar a tal cual la base del RMC. Vale, bueno, entonces les comparto un poco de mi RMC. Dudo mucho que ustedes quieran mis datos, entonces con toda confianza, pues ahí están. ¿Cómo nos ayuda esto? Bueno, aparte del hecho de tener un registro y digamos, un perfil básico acerca del paciente, podemos ver el hecho de la geolocalización. La geolocalización es un elemento que se mezcla con la estadística y la geografía. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos mi nombre, los elementos de dónde vivo o dónde procuro estar y el hospital donde me atiendo. Estos pequeños filtros, como les digo, a pesar de que se consideren básicos, sirven bastante porque, por ejemplo, pudiéramos considerar
cuánta gente está atendiendo el doctor Osuna, cuántos pacientes hay en el Hospital Regional 46, de qué severidad son, cuáles son los problemas que tienen. Y todos estos elementos los puede dar el RMC. Aquí tenemos, por ejemplo, pues toda la bitácora desde que lo empecé a usar. Como pueden ver, soy relativamente nuevo, nada más tengo 20 usos. Y para fines de esta sesión, bueno, hoy a mí me toca mi profilaxis, me toca alrededor de la 1 de la tarde, pero pues la idea sería llenarlo. Si ya ustedes le han estado dando una vista al RMC, la verdad es que no es muy complicado. Tenemos la parte del perfil, que es esta sección. No, pues es muy básica, no requiere como mucha información. Tenemos la parte de la información. Esto aquí, si no me equivoco, también cuando empezó a trabajar la federación les hablaban por teléfono para pedirles algunos números. Y ya con estos datos la federación puede estar haciendo, digamos, mucho hincapié en cuáles son las necesidades que tiene el paciente como tal. Entonces, este perfil, digamos, es un poco más específico acerca de los elementos tal cual que tiene el paciente. Por ejemplo, aquí sale que estoy unido a enfermedades con hemofilia, obviamente por ser de Jalisco. Y los datos le dan forma a las ideas, porque a veces es muy complicado llegar con las instituciones y estar hablando solamente de que palidecemos y de que nos duele. Pero una vez que tengamos algunos datos más desarrollados, como por cuánto tiempo nos duele, cuánta dosificación necesitamos, el por qué es mejor tener un tratamiento profiláctico, un tratamiento de demanda, en cuanto a nosotros como pacientes en calidad de vida y en cuanto a ahorros al hospital en cuestiones monetarias, ayuda bastante. Y como les digo, es un perfil o un historial que digamos es fuerte, mis números de seguridad social, el tipo de y las participaciones formativas. Esto es qué tanto estamos, digamos, en sintonía o en colaboración con la federación o con nuestra asociación local. Pueden ver algunos de los elementos a los que he ido. Entonces, en este sentido, la verdad es que el RMC nos ayuda bastante para que el médico pueda entrar y tal cual tener una idea más clara. Aquí pueden ver información de mi árbol genealógico, si tengo algún problema articular y los seguimientos anuales. Entonces, está muy completa en este sentido. Aquí, si quisiera agregar un sangrado, por ejemplo, yo he tenido 3, los he agregado como tal, y pues en su momento, antes de tener el tratamiento domiciliario, como recordarán, pues tenemos que ir al hospital, pues ya, ¿no? Ponía que, pues obviamente, como yo tuve el tratamiento en casa, no necesité directamente ir al hospital, no perdí tiempo, la hemorragia no tuvo mayor inconveniente y pues realmente su periodo de recuperación fue solamente en un día con una dosis total porque se hizo en el momento, ¿no? Aquí es como se llena un reporte de sangrado. La verdad es que el reporte de sangrado se llena muy similar a un reporte de infusión profiláctica. Entonces, si les parece, vamos a llenar uno de aquí. Esta es la página que ya habíamos visto. Aquí le vamos a picar en el demás y pues aquí están estos elementos, ¿no? Aquí es sencillo, bueno, pues el fecha. Obviamente pues, le vamos a poner el día de hoy. Y ahí me toca alrededor de la 1 de la tarde. Entonces le vamos a poner 1:30 por si se me hace tarde. Tipo, bueno, esto es una profilaxis regular. El lugar, obviamente no estoy en un hospital. Y obviamente esta parte no se activa. Y aquí, bueno, yo ahorita ya tengo tratamiento domiciliario, entonces el factor se llama NovoEight. Otra maravilla que, por ejemplo, tiene aquí ya usando otros elementos es que los lotes con los que ya he estado trabajando yo o que tengo ya, o sea, se ponen automáticos, entonces ya no tengo que hacer el pase del lote, nada más lo reconfirmo. De hecho, aquí tengo mi medicamento, es el mismo, entonces lo pongo, ¿no? La cantidad de viales, ¿cuántos viales me voy a poner? 2, y las unidades que tiene cada vial. Bueno, yo me pongo mis unidades. Y ya, estos elementos son tal cual los que son necesarios. Tengo una pregunta, perdón. Y ya y tiene el registro, ¿no? Kurt, Lo podemos ver, aquí está. hola, Kurt, Hola, perdón, tengo una pregunta. vale, adelante. ¿Vial te refieres al cada frasquito? Vial es correcto, el frasquito que trae el medicamento como tal.
El frasco, ok. Y es importante, por ejemplo, si voy de este lado, dice 2. Por ejemplo, antes, el tratamiento que se tenía, aquí se ve luego la diferencia cuando entra el medicamento de domicilio, el medicamento cuando iba a casa. Antes yo me ponía 2 frascos de 250, es decir, 500 unidades como tratamiento profiláctico. Hay que ser sincero, vamos, si de repente yo tenía un percance fuerte, estas 500 unidades sí ayudarían, pero no iban a hacer una resolución, digamos, marcada. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Me tenía que poner más factor del que ya me habían dado. Entonces, usaba 2 frascos, los cuales me daban 500 unidades simplemente para, digamos, parchear eh, la falta de coagulación. Sin embargo, no pudiera de repente tener en un percance fuerte no tanto una oportunidad, digamos, una resolución más sencilla con el medicamento que ya me había puesto. Con el tratamiento domiciliario me pongo 2000 unidades. Entonces, si tal vez ya recibo un golpe más severo o tengo un percance, estas 500 unidades que en su momento servían más que nada como el día, con el factor a domicilio, obviamente tengo más facilidad de que no presente ningún tipo de problema en cuestiones de coagulación. Es por eso la importancia de que estemos haciendo estos registros, para que luego se vea esta diferencia. ¿Cómo se traduce esto? Pues se traduce al hospital en dinero. ¿Por qué? Pues no va a estar perdiendo el dinero de una profilaxis, digamos, muy básica, en el que pues, con 500 unidades, digamos, no se puede alcanzar una coagulación adecuada, a diferencia de las 2000 unidades que podemos tener acá. Y esto se traduce, como les digo, en dinero para el hospital y en optimización para el paciente. En este caso, si yo me golpeo y no tengo medicamento, voy a tener que ir al hospital y voy a dejar de ir a trabajar, voy a dejar de ir a, no sé, con mis amigos, voy a dejar de estudiar, voy a dejar de ser productivo. Y de esta manera no solamente voy a afectar a mi persona, sino también al entorno en el que vivo. Porque a lo mejor tal vez yo no tengo habilidades de manejo. Entonces me tiene que acompañar uno de mis hermanos, o mi madre, o mi padre. O tal vez el hospital me queda muy lejos y cuando llego ya no se arregla solamente con una dosificación. Y tal vez me tienen que internar. ¿Qué tal si me lastimé de la cadera, por ejemplo? Estos elementos, esta diferencia en cuanto no solo los viales, sino en la dosificación, ayuda mucho en el sentido de la calidad de vida que uno tiene como paciente. Y esto se tiene que ver reflejado en un sistema en donde de repente podamos abogar y decir, el medicamento funciona porque es la única vez en la que he recurrido al hospital, yo en mi caso, por ejemplo, con tratamiento domiciliario, ha sido en un accidente muy severo. Todas las demás veces se ha trabajado de manera remota y el hospital ya no tiene que tenerme ahí sentado, en el que yo pierdo de repente oportunidades y el hospital también pierde oportunidades para un caso más severo, que tendría que estar ahí en vez de solamente yo ir a recoger mi medicamento. Son estos argumentos los que realmente hacen fuerte no una discusión, pero sí un hecho, que es la parte de decir el tratamiento domiciliario funciona y estos son los facts, ¿no? Los hechos, las verdades que estamos mostrando. A simplemente llegar y decir, considero que es más importante que haya un tratamiento domiciliario porque me canso menos de ir al hospital. Es cierto, pero ¿en cómo se traduce? ¿En cuánto dinero? ¿En cuántas horas? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis actividades? Eso es lo que realmente quiero que entre como en ejercicio de reflexión al momento de llenar el RMC. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo llenar digamos, un reporte de infusión? Asumo por su silencio que no hay dudas. Soy yo, Simi. Ajá. ¿Podrías volver a explicar el de sangrados, por favor? Sí, ahorita iba a pasar, de hecho, a explicar uno de sangrado. Sí. Ah, perfecto. ¿Alguna otra duda? No es así, venga, vamos a sangrados. Aquí en sangrados me hubiera gustado, creo que sí puedo editarlos, déjenme ver. Había una forma de editarlos, no alcanzó. Porque, por ejemplo, hay una parte donde dice acciones en el icono de medio. Ahí. Gracias, es que como tengo el celular, pues ahí está. Bueno, aquí, más que nada quisiera que viéramos uno que ya está trabajado porque este es el omoplato izquierdo. No, esperen, este no es el que les quería mostrar.
Porque también otro punto importante es cuando en el registro de sangrados te pide una foto, y creo que eso es interesante, porque entonces lo que estamos mostrando es la veracidad de que tuvimos un sangrado al momento de mostrar esto, y es fidedigno en el caso de que se muestren las pruebas concretas. En este caso, no me acuerdo si hay posibilidad de ver la foto, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Una vez subida ya no se puede ver, pero me acuerdo que está esta parte. Eso creo que es Sí, importante. en la consulta, un paso atrás y en Ah, la opción, en la acción, ver. voy a quitar, no le di en el ojito. Aquí, ahí está. Y por ejemplo, pues aquí yo tuve un detalle con mi muñeca izquierda. Creo que levanté un garrafón y pues obviamente no me había atendido y pues tuve este sangrado, ¿no? Y de esta manera también corroboramos que la información que nosotros estamos llenando es fidedigna. Es por eso que creo que es importante que la mayor cantidad de elementos que puedan se llenen para que podamos ver, vamos, el hecho de que sí se está mostrando el sangrado sin necesidad de repente de que se dude de la autenticidad de lo que estamos llenando. En un sentido profiláctico puede que sea más sencillo, pero en un sentido de sangrado, si la verdad tienen esa chance, vamos, de esta manera podemos mostrar que aparte de que estamos haciendo un registro y estamos empoderando nuestra federación, nuestra asociación con herramientas que aparte de mostrarnos cómo se comporta el paciente, es confiable. Se agradecería mucho que pudieran llenarlo en su totalidad. Bueno, en la parte del sangrado, vamos a poner un intervalo de tiempo. No, pero eso es un reporte, disculpe. Sangrado. Los reportes, ahorita vamos a pasar a verlos. Los dejamos al final porque es como se va mostrando el vacío de lo que hemos estado llenando. Por ejemplo, ahorita tuve un sangrado a esta hora y tuve una herida deportiva. Sitio del sangrado. Permítanme. Les digo, en verdad es muy intuitivo. No sé, digamos que me pegué en el brazo. Entonces, al momento de seleccionar digamos, la articulación, me va dando opciones. Entonces, por ejemplo, si cambio el torso, me va a dar otras opciones, ¿no? Si pongo la cabeza, me va a dar otras opciones. Esto para que sea lo más específico posible. Como les comento, la información es poder. Y entre más específica sea, más preciso es. Y entre más preciso, de mayor manera podemos decir, por ejemplo, que la mayoría de pacientes de unidad y desarrollo de hermanos con hemofilia se lastiman del antebrazo derecho. ¿Qué podemos hacer con esas medidas? Bueno, ante el hecho de que si mucha gente reporta que se lastima el antebrazo derecho, bueno, se puede dar más un taller de rehabilitación hacia esa parte afectada que tal vez alguna sesión dental. Entonces, estos elementos que nosotros llenamos ayudan mucho para que la coordinación, la administración y los planes futuros que se tienen tanto en asociaciones como en federación vayan caminando al rumbo de lo que el paciente necesita. Es por eso lo que les comentaba en la presentación. Empoderar al paciente es importante porque, a fin de cuentas, nosotros como pacientes determinamos mucho de la carencia o de las oportunidades de lo que necesitamos. Y es por eso que es importante reportarlo. La comunicación es fundamental en este sentido. Y pues aquí agregaremos una imagen, ¿no? Le tomamos con el celular, nos la podemos pasar por WhatsApp, la mandamos por correo, o si en su momento ya está trabajada la aplicación móvil, pues la subimos, ¿no? Y se va llenando lo demás igual que en un sentido profiláctico. Más adelante aquí, vamos a tener las mismas áreas de cuántos viales se van a poner, cuántos elementos se necesitan de repente para que el sangrado cierre, cuántos episodios. Ahorita pues no tengo uno. No sé si después se pueden borrar, si no me equivoco. Entonces, si quieren, podemos crearlo. Me falta el sitio sangrado. Y aquí en infusiones, como les comento, podemos agregar los elementos que tiene el sentido profiláctico, de los que ya hablamos. Y es sencillamente igual. Es lo mismo, solamente que aquí vamos a tener la parte del sitio de sangrado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de cómo se utiliza la plataforma? No, todo bien. Ok, aparte de sí, ¿alguien más?
Ok. Bueno, en este sentido, luego podemos ver reportes. Si pongo un reporte de sangrado, que creo que sería más interesante que una infusión, pongo mi intervalo de 30 días y pongo tiempo de respuesta, pues no sé, todos, y motivo, todos, y le doy enviar. Tenemos respuesta, siguiente, y aquí ponemos un criterio, ¿no? Motivo de sangrado. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí hay algunos elementos que nos mencionan que los que se tienen, pues que no se ha tenido ninguno, ¿no? No tengo mi peso definido, fíjate. Y ya con esta información nosotros podemos estar viendo de qué nos lastimamos más, cambiando con los atributos. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera, en vez de tener el tiempo de respuesta activo y el motivo del sangrado, si yo le pongo parte del cuerpo, enviar, y le doy siguiente, y aquí le doy parte del cuerpo, me va a decir estos elementos de cuál es el que me he lastimado más. No, pero no tiene sentido que me haga un gráfico de barras. Vamos a ver. Pues están ceros. Y por ejemplo, en un reporte de infusión, simplemente nos va a decir pues, los elementos que tenemos aquí. Tipo de infusión, pues todo. Yo como por ejemplo he tenido pura profilaxis regular, me va a decir que me he puesto siempre en mi casa. Así es como sale. Entonces, todas estas herramientas ayudan, por ejemplo, para saber de qué me estoy lastimando más, cuántas unidades me he puesto hasta el momento, el promedio de unidades que uso, cuántas infusiones tengo registradas. Todos estos elementos, como les digo, son importantes para saber cuánto factor nos hemos puesto, cuánto se ha gastado en él y la diferencia que existe entre el hecho de que exista a demanda con profilaxis, domiciliado, porque a fin de cuentas luego con estos elementos se pueden agregar más factores, como los que les mencioné, el desgaste de ir al hospital, el desgaste de tiempo de yo dejar de ir a trabajar, y se pueden agregar para generar artículos fuertes con los cuales aboguemos por la mejor opción que pueda tener un paciente con hemofilia. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. La verdad es que también en este sentido, pues el RMC, aparte de ser hecho para médicos, está hecho para pacientes. Entonces, jueguen con él, explórenlo, vean de repente qué elementos no pudieran entender. Por ejemplo, para los filtros, en su momento yo no podía ver como el desglose, se lo comenté a Carlos, me explicó un poco, y ya sobre eso fui yo moviéndole, fui viendo qué elementos podía ver, de dónde me podía lastimar y cómo funcionaba. A fin de cuentas, estos datos nos ayudan mucho para entender cómo el paciente va evolucionando a través del tiempo. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Yo tengo una pregunta, Kurt. Sí. No es muy relacionada a los reportes, sino algo que mencionaste al principio de tu charla, eh, donde mencionaste la negociación con el médico. Claro. Y me gustaría saber cómo es tu negociación con el médico, tú cómo la comprendes. Bueno, particularmente, más que una negociación, creo que es una charla como tal, y es el hecho de mencionar, por ejemplo, que si tengo algún elemento extra hospitalario que no tenga que ver directamente con el medicamento, por ejemplo, las muelas del juicio, ¿no? Es importante mencionarlas, que haga una dosificación, que esto no entre directamente en mi profilaxis y ya pues se sigan los procedimientos adecuados, ¿no? Ese sería un punto, ¿no? Como cuando hay un elemento exógeno que no tiene que ver directamente con mi profilaxis.
en el sentido de la profilaxis, cuando me diagnosticaba el doctor Osuna que tenía que tomar tanto medicamento al mes, hubo un momento en el que había como un desfase. A veces me daba 25 y a veces me daba 28 frascos. Cuando me daba 25 como tal, con la cantidad que tenía, no me alcanzaba con las dosificaciones que decían. En su momento se consideró que era un error administrativo. Sin embargo, si yo hubiera dejado pasar ese hecho y que se volviera un proceso constante, en algún momento iba a tener algún problema, simplemente en un sentido hemorrágico. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ahí podríamos decir la unión de la fuerza. No solamente estaba yo, estaba con mis hermanos, tuvimos una charla con él y vimos la diferencia. A mis hermanos les daban 30 frascos y a mí me daban 25. Él obviamente omitió ese error y se mostraban los registros en este caso. El doctor Osuna particularmente es una persona accesible, entonces dijo, pues el error es mío, lo corrijo. Y se mostraba el hecho de que, por ejemplo, con la dosificación que él me había dado, simplemente no se alcanzaba a cubrir el riesgo. Y eso es tomando en cuenta que no había eventos de sangrado, que son eventos que enfrentamos. Ahí por políticas del Hospital 46, siempre que se tenía un evento, digamos, exógeno o adverso, era importante de todos modos ir a hematología, pero él siempre comentó que ya no estaba en sus manos. Se hizo, digamos, el reporte a las instancias correspondientes y en un trámite que se estaba siguiendo. Pero siempre fue en un sentido cordial, siempre también es el sentido de, por ejemplo, cuánta dosificación me daba, cuánto es la que se usaba, cuántos eran los días que faltaban, y a fin de cuentas lo que se logró es nada más el subir la dosificación a 30 frascos. Siempre hay que ser muy precisos con lo que se le menciona al doctor. La precisión conceptual es fundamental para que de esta manera pueda haber un buen entendimiento. Gracias, Kurt. Y en ese sentido, enlazo una segunda pregunta. Entonces, desde tu punto de vista, ¿quién es el responsable de tener buenos resultados de la profilaxis? El paciente tiene una mayor carga. El médico, como sea, va a hacer una dosificación conforme a su expertise. Si bien esto no es necesario de repente demeritarlo, creo que es la situación que pasa con el paciente la que realmente importa, porque a fin de cuentas el paciente es el que comunica si tiene alguna escasez o una carencia de algo. Y si esto no se lo comunicamos al médico, es difícil, va a poder hacer un diagnóstico adecuado. Es por eso que creo que es importante, no sé si en este foro esta situación, pero hay que perder el médico, el miedo al médico. A fin de cuentas, él está haciendo su trabajo y su trabajo es diagnosticarnos. Creo que de esta manera, si le damos las mejores información posible, la mejor información posible, él puede hacer mejor su trabajo. Lo comparo mucho en el sentido de mi trabajo como tal. Yo al momento de estar trabajando con una empresa, si el empresario es muy reservado con la información que tiene, es más difícil que yo pueda de repente escarbar o entender los síntomas de lo que tiene y no puedo generar un diagnóstico preciso a menos de que entre más y esto a él le puede parecer incómodo o no, pero por lo general si es muy reservado lo va a tomar como una señal de agresión. Lo comparo mucho porque digamos el consultor empresarial a fin de cuentas es un doctor de empresas, entonces si yo me pongo de lado como médico, la verdad es que si me pueden dar la mayor información posible, puedo hacer mi trabajo más rápido. Es igual en este caso. Si yo de repente tengo un dolor en un hombro y no lo estoy reportando al médico, vale, pues el que tiene el problema soy yo, porque entonces me va a seguir agravando. Tal vez de hecho necesito ir a rehabilitación y si no voy a rehabilitación, puedo tener una secuela que me va a costar mucho tiempo de desarrollo o hasta puede ser ya de por vida, simplemente porque de repente no consideré que era importante platicar con el médico. A fin de cuentas, como les digo, el médico es nuestro asesor y como nuestro asesor, su trabajo es recomendarnos lo mejor. Y está bien, si de repente el médico puede ser complicado o no se tiene una buena comunicación con él, no se puede entablar de repente una buena comunicación con él, existen estos foros. A fin de cuentas, la persona que más los va a entender, si bien su familia es las personas que viven día a día con ustedes y con la hemofilia como tal, la persona que más los va a entender es otro paciente, porque realmente es el que tiene el padecimiento y puede entender mucho los sentidos cognitivos conductuales que ustedes tienen. Entonces, si no se sienten en confianza de comentárselo al médico, vayan con su asociación, vayan con sus amigos que tienen el mismo padecimiento, ¿no? Como les comenté también al principio de la charla, usar el RMC es relativamente sencillo. A mí me tomó
tal vez 2 días, manejarlo de manera adecuada. Todavía hay mucho que se puede explorar con él y muchas herramientas que se pueden trabajar con él. Pero el punto también es que nos unamos como pacientes, nos conozcamos, sepamos cuáles son los elementos y aprendamos. La experiencia ajena también nos ayuda mucho en esta curva de aprendizaje que está aquí. No sé si esto contesta tu pregunta, Carlos. Sí, sí, Kurt, muchas gracias. Vale, ¿alguien más que quiera comentar algo o que quiera ver alguna duda acerca del RMC? Sí, yo quiero comentar algo. Vale, Dani. Como voluntaria de la directiva de Jalisco, recordé también 2 casos en los que nos fue muy útil el registro de los pacientes. Una vez que un niño tuvo un problema de reacción alérgica al medicamento, como tenía el registro de cuál fue el medicamento que se había puesto días anteriores, pudimos identificar cuál fue ese medicamento y hacer como el registro, pues, de que ese medicamento estaba causando alergia a ciertas personas y obviamente pudimos informar al médico a tiempo para que el medicamento, pues, no se le siguiera dando a algunos niños hasta averiguar qué estaba sucediendo con el medicamento. Entonces, si no hubiéramos tenido ese registro, pues hubiera sido imposible. Y el otro caso fue cuando nos hablan de que hay alguien en urgencias y no se tiene el teléfono o no se tiene ni siquiera el nombre completo de la persona que está en el hospital, pues hemos tenido que recurrir al Registro Mexicano de Coagulopatías, y si está registrado ahí, pues obviamente se nos ha facilitado poder ayudar a esa persona que está en ese momento en el hospital. Pero si no se hubiera tenido el registro de la persona, pues obviamente la ayuda hubiera sido pues casi imposible, ¿verdad? Entonces, esos 2 casos también recordé que nos funciona a nosotros como directiva y que obviamente a los pacientes también les beneficia, pues para ayudarlos. Vale, muchas gracias por compartirlo, Dani. Creo que hace una reflexión interesante y creo que hay un punto muy importante que de repente se nos va de las manos. Como creo que Simi lo mencionó en su momento, dijo, bueno, es que a mí me toma 1 minuto, 1 minuto y medio tal vez llenarlo y es más que nada por desidia. Yo actualmente estudio una maestría en EPUSIA que está muy relacionada con los ciclos económicos y hay un elemento económico que no se puede recuperar jamás y es el tiempo. Los factores productivos pueden volver a salir, el recurso puede volver a salir, pero el tiempo es el único factor que no puede recuperarse y es por eso que es muy valioso. Es por eso que cuando la gente se contrata se valora mucho su mano de obra conforme al tiempo que se está trabajando, porque es un tiempo que no va a regresar jamás. Entonces, valórenlo mucho. Es mejor perder tal vez 1 minuto y medio a de repente no encontrar la información o no tener la información y perder tal vez 1 o 2 horas. En serio, su tiempo es muy importante. Entre menos tiempo utilicen en burocracias, más sencillo para ustedes que pueden con sus actividades y esto mejora su calidad de vida. Bueno, Kurt, ¿Y qué tal? Buenas tardes. bien, bien. Soy Francisco Gaitán. Oye, Kurt, estaba viendo en el registro que nos mostraste que a veces te inyectabas a las 9 de la noche, a las 8 de la noche o a las 8 de la mañana. Sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Es mejor, es bueno? ¿O por qué te inyectas tan fuera de orden? Bueno, ahí sí pudiéramos decir que es un elemento mío, básicamente por mis actividades. Hay veces que me tengo que salir. Hay veces que me tengo que salir muy temprano de mi casa o hay veces que llego muy tarde ya por mis actividades particulares. Y esas horas que se mencionan, de hecho, reflejan un ritmo de vida. Es decir, no tengo, digamos, una hora establecida de repente para generar la profilaxis. Y esos son elementos que luego se tienen que evaluar. Ahí pudiéramos decir, la verdad es que pues, prefiero hacerlo, a mí particularmente me funciona más en la noche porque ya llego, estoy relajado y vale, bueno, pues ya es más sencillo llegar, ponerte la profilaxis y dormirte. Pero, por ejemplo, si tengo que salir muy temprano o tengo alguna actividad que considere que es fuerte, prefiero primero ponerme mi profilaxis y ya luego hacer mis actividades.
A fin de cuentas, don Gaitán tiene un punto interesante que es, bueno, yo veo que es muy errático tu hora, y es que eso refleja un ritmo de vida. Entonces, si de repente ven que una persona, por ejemplo, se pone siempre a las 10 de la noche su medicamento o a las 9 de la mañana, bueno, es que es una persona que tal vez tiene un ritmo de vida más estático. Y no es que esté mal o bien, simplemente es lo que le está reflejando al momento de registrarlo. También ahí puede ser por desórdenes, ¿no? También alguien a lo mejor no muy administrado puede decir, bueno, yo me lo pongo a esta hora y ya está, y está bien en el sentido de digamos, reportarlo, pero lo más idóneo sería que se llevara, digamos, un proceso estable, ¿no? Eso sería como lo más adecuado para, pues, obviamente, que el medicamento también tenga esta curva de estabilidad en nuestro sistema. Pero ahora sí que creo que también depende mucho del ritmo de vida de cada uno de los pacientes. Hola, buen día. Justamente esta era la pregunta que también iba yo a tomar, que bueno, lo que tenemos indicado que lo ideal sería que se lo administraran por la mañana. O sea, es un hecho que a lo mejor no dura el mismo tiempo el factor en el organismo, pero sí es importante, sobre todo creo que para los pediátricos, sí es importante que llevaran un ritmo de tratamiento. ¿Por qué? Porque sus actividades los niños, por ejemplo, los tienen todo el día. Quizá en los adultos puedan hacer eso porque dicen, yo me voy al gimnasio por la noche, ¿no? Entonces, a lo mejor sí se puede hacer, pero lo ideal y lo que nos han recomendado los hematólogos, pues es de que tendría que ser por la mañana, ¿no? Porque dicen en la noche, bueno, los que a lo mejor tienen una actividad, dicen, ok, o los que trabajan por la noche, es válido porque pues se va a aprovechar, ¿no? O sea, su cuerpo lo va a asimilar. Pero si ya se van a dormir, creo que no sería viable a menos de que también tuvieran un evento hemorrágico o alguna molestia, ¿no? Creo que a lo mejor aquí también sería muy importante el sí exponer estos casos, como bien lo dice Simi, sí es Simi, ¿verdad? El por qué se administran el factor. Entonces creo que también eso es algo súper bien importante, pero sobre todo, el que los niños, los pediátricos, tengan esta estandarización. Yo, por ejemplo, tengo sabido de un paciente en específico que dice, yo me administro el factor a las 6 de la mañana los 3 días que me corresponden. Y ha pasado que cuando llega a la consulta con su hematólogo, tiene hasta un 7-8% de factor. Y cuando va a sus estudios, ¿no? Y yo le preguntaba al doctor, le digo, pues eso es bueno, ¿no? Me dice, pues sí, dice, es prestado. Le digo, bueno, pero al fin y al cabo tiene ese 7 u 8% de actividad. Entonces, no sé, creo que este estudio no sé si se ha realizado, lo ignoro sinceramente, pero creo que sería muy importante a lo mejor hacer perdón, no había conectado mi cámara, hola a todas otra vez. Hacer esta énfasis y ver qué tan importante sería el que el paciente pueda administrarse a cierta hora. Claro que sabemos que no todos pueden, pero a lo mejor sí los que pudieran hacer esta dinámica lo hicieran para ver si tiene algo que ver con esta curva, ¿no? A lo mejor esto puede tener una calidad de vida mejor, puede que diga, tiene ese pequeño porcentaje y ayuda mucho, para cualquier otra actividad. Sabemos que tenemos por ahí un estudio que debería ser lo ideal, pero bueno, todavía nos falta mucho. Pero creo que sí, esto sí sería importante. Esa era una de las cosas. Otra que, pues, ¿para qué nos sirve el RMC? Creo que, como bien lo dicen ustedes, es una parte sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como lo dices, que se tenga a lo mejor una aplicación, ¿no? O sea, eso va a estar padricísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú vas con el médico y se te olvidó el carnet de infusiones, o los que están en entrega domiciliada tienen su carnet de infusiones, lo dejan en su casa y se olvidan. El médico, por supuesto que no lo tiene ahí. Y por supuesto que ningún médico va a tener el compromiso de tener el documento que nosotros entregamos de lo de entrega domiciliada, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que ustedes primero, como personas con hemofilia, educar al médico para que el médico a lo mejor ya con esto dice, bueno, pues sí, es importante.
esto me va a servir hasta para una investigación. Pero aquí principalmente, sí, la responsabilidad es de nosotros, es de las personas con alguna coagulopatía en llevar este registro. ¿Por qué? Porque nos va a servir para muchas cosas. Como lo dice Dania, eso nos va a servir que si tienen algún evento, ¿cómo se llama? Alguna alergia, alguna manifestación. A veces hay pacientes que nos dicen, oye, es que cuando me administré el factor me dolió la cabeza. Bueno, pues esa es una reacción. Tienes que estar atento a ver si la siguiente vez no te pasó lo mismo, ¿no? O averiguar cuál fue el producto, el número de lote, el día, la hora. Entonces, efectivamente, como dicen, a lo mejor nos da flojera ingresar al registro, nos da flojera, dicen, bueno, luego lo hago. Pero no, o sea, ya si te acabas de administrar tu factor y tienes ahí, pues de una vez lo registro, ¿no? Para que no tengas esta problemática, pero así vas a llegar con tu médico y le vas a decir exactamente cuándo te lo administraste y todo. Esto sería, les repito, una educación también para el médico y sobre todo para las personas con alguna coagulopatía. Y pues ya hay todo. Felicidades, Kurt. Gracias. Muchas Quiero- gracias. Quiero aprovechar el momento para agradecerte, Minerva Cruz es la presidente de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que nos hace el honor de participar hoy en la conferencia. Muchísimas gracias, Mina. No, al contrario, gracias, Carlos. Tú sabes que esto es algo sumamente importante para nosotros, pero independientemente, sabes que el trabajo que hace Hermanos con Hemofilia siempre para mí ha sido de admiración por el compromiso que se tiene con la comunidad. Y pues muchas gracias a todos. Vale, como lo menciona Minerva, creo que toca puntos muy importantes. Por ejemplo, viendo mi registro, podríamos decir, es errático. Y sobre eso se pueden hacer muchas cosas. Uno es decir, bueno, el paciente tal vez no tiene una buena disciplina al momento de ponerse el medicamento. Puede de repente decirse, tiene muchas actividades. O tal vez, de hecho, pudiera decirse, no tiene una idea o una noción de, de cómo optimizar su medicamento. Y sobre eso la federación o las asociaciones ya pueden tomar cartas en el asunto, como por decir, creo que sería importante hacer un taller de autoinfusión y poner especial énfasis en las horas de coagulación. O creo que sería importante hacer entrevistas a profundidad a los pacientes para conocer su estilo de vida. Y sobre de eso, como les comento, esta información que se va volviendo cada vez más precisa ayuda a tomar decisiones más precisas. Y de esta manera podemos ir consiguiendo mejores beneficios para nuestros consanguíneos, ahora sí, no solamente en un sentido de familia, sino en un sentido de hemofilia. Y eso ayuda mucho tener todos estos tipos de datos que para mucha gente pudieran considerarse que no son relevantes, pero para una mente analítica que hace mucho trabajo de deducción, son fundamentales para que pueda crear políticas, pueda crear actividades o pueda crear parámetros. Como les comentaba hace rato, nosotros pudiéramos ir de repente al CODE y decir, tengo 70 pacientes que tienen una necesidad de rehabilitación en alberca, hombro derecho, que tienen estas particularidades. Y ya no solamente llegar y decir la rehabilitación es importante, sino llegar con datos, con documentos, con elementos importantes que hagan más rudo nuestro argumento y sea más sencillo llegar a una negociación con ellos. No sé. Fíjate, esto que mencionas, Kurt, es un aspecto muy importante porque las decisiones de la presentación, por ejemplo, ahora que hay viales, frascos de 250, pero también hay de 500, de 1000, la decisión de que el medicamento se entregue en la casa, la decisión de que se ajusten las dosis de la profilaxis o de que haya un stock de factor en el servicio de urgencias de los hospitales, esas decisiones no las toma el médico, no las toma un médico, las toma un administrador. Y un administrador, pues como su nombre lo dice, es una persona analítica, cuantitativa, que lo que hace es tomar en cuenta por su formación profesional y por su carácter, que finalmente uno elige las carreras por lo que es bueno en la vida, pues son personas a las que los datos, los números, digamos, ese elemento que muchas veces se considera frío,
en las enfermedades, que es hablar de los números, de las estadísticas, pues al final de cuentas ellos son los que toman esas decisiones, ¿no? O sea, nosotros como asociaciones, como federación, podemos contar muchas historias personales que son muy sensibles, muchas han sido muy, muy, muy dolorosas, pero si no logramos, junto con la historia, convertirlo en datos que sean de interés y formativos para estos administradores, entonces no vamos a lograr que se tomen las decisiones que nosotros necesitamos, que se tomen precisamente como dices, esas políticas públicas en salud. Entonces, solo quería comentarlo. Vale, muchas gracias, Carlos. Sí, tal cual, a fin de cuentas, como comenté al principio, pues la información es poder, y de esta manera el registro, o sea, el hecho de que ustedes lo hagan, que empoderen tanto a su asociación como a la federación para que tomen decisiones más adecuadas, ayuda mucho no solamente al paciente como tal, sino al bienestar colectivo que tenemos nosotros como federación o como asociación. Por ejemplo, si ahorita pudiéramos decir, bueno, hay más niños que tienen hemofilia que personas mayores, bueno, entonces pudiéramos enfocar una temática hacia los niños, y de esta manera vamos segmentando, y con ese segmento, como, bueno, bien Carlos lo dice, son números fríos, pueden ser interpretados, y estos números al momento de ser interpretados sirven para muchos elementos. Y estos elementos, a fin de cuentas, son beneficios que obtiene el paciente solamente por comunicar de manera honesta, precisa y veraz el hecho de lo que está pasando con su vida y cómo lleva su profilaxis o su tratamiento. Eso creo que no es importante de nuevo mencionarlo. A fin de cuentas, antes de no tener la profilaxis, creo que todos sufríamos bastante. El hecho de ir siempre al hospital y luego con sangrado, o que nos llevara a uno de nuestros familiares en la madrugada por dolor, son elementos que siguen pasando tristemente en el país, sí, pero en medida de lo posible, con lo que se ha podido trabajar, creo que a la mayoría de nosotros nos ha ayudado bastante, digamos, hacer esa cohesión entre pacientes, seguir presionando, estar ahí trabajando de la mano con los administradores, con los médicos, para lograr ahorita por lo menos tener profilaxis. Seguiré yendo al hospital, pero ya no voy al hospital esta semana. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ok, pues creo que de mi parte sería todo. No sé si hay algo que quieran agregar, Carlos, Nerva, Daniel. No, de mi parte no. Si no hay alguna otra pregunta, algún comentario, agradecerles su presencia. A Minerva Cruz, presidente de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que es quien impulsa el Registro Mexicano de Coagulopatías. Quien lo desarrolla es un proyecto de la Federación. Y Kurt, agradecerte por tu tiempo, por la explicación. La verdad es que muy clara, me parece, que resolviste las dudas que había y que nos abres la puerta pues a seguir haciéndote preguntas del registro en el futuro, y que podamos hacer otras colaboraciones también importantes que estamos ahí planeando, ¿no? Te lo agradezco mucho. Un placer siempre estar apoyando en casa. Pues si no hay algún otro comentario, me gustaría que le diéramos un aplauso a Kurt por su presentación y despedir la sesión con la asistencia de todos ustedes. Muy agradecido.